Después de escuchar el pronóstico del tiempo, comenzamos con la entrevista del día. Hoy recibo en letra fría al regidor Juan Luis Garay Puente. Muy buenos días, regidor. Carmen, un gusto estar aquí nuevamente con ustedes en letra fría. Un saludo a todo el equipo de producción. Muchas gracias. Él es regidor de la fracción de Morena en el Ayuntamiento de Autlán y hablaremos con él sobre esta implementación del botón de emergencia y lo que ha implicado para la comunidad de Autlán de Navarro desde su aplicación, desde el viernes a las 7 de la tarde, que entra ya en vigor. Me gustaría preguntarle, regidor, ¿cuál es su opinión sobre esta activación del botón de emergencia y cómo lo percibe desde su carácter de regidor? Mira, Carmen, quiero empezar señalando algo un poquito más allá de lo local, porque para mí es muy importante señalar que esta implementación del botón de emergencia es una ocurrencia del gobernador del estado, que está basada en pocos argumentos y sobre todo es aberrante por el impacto económico que tiene esta implementación. Yo señalé en días anteriores que era completamente incongruente la necesidad de implementar o de limitar la movilidad de lunes a viernes a partir de las 7 de la tarde y los fines de semana como sábados y domingos, debido a que la movilidad general de los 5 días establecidos, de las 6 de la mañana a las 7 de la tarde, es superior a la movilidad que se presenta los fines de semana y obviamente durante la noche, y que iba a provocar una serie de desajustes en cuanto a las aglomeraciones que de por sí ya se vieron el fin de semana cuando estuvieron abarrotadas las estaciones del metro, cuando estuvieron abarrotadas las estaciones de los camioncitos de los urbanos que ahí se manejan. Entonces toda esta correlación de hechos obviamente evidencia la falta de planeación del gobernador. Aquí en Autlán, más que la movilidad y la posibilidad de las aglomeraciones, perjudica a la situación económica de las familias que viven al día, sobre todo de aquellas personas o familias que se dedican al comercio, por ejemplo en los tianguis, en los bares. Obviamente tiene repercusiones, pues obviamente su posibilidad de adquirir recursos económicos se va a ver mermada o se está viendo mermada. Entonces mi opinión es que es una absoluta falta de congruencia política y sobre todo de congruencia en la gobernanza haber implementado esta medida sin haber estudiado plenamente las consecuencias que esto iba a tener. ¿Usted por qué considera que Alfaro toma esta decisión de aplicar el botón de emergencia y hacerlo en estas medidas, en estas circunstancias? Mira, yo siempre he venido diciendo que el gobernador del estado de Jalisco ha actuado de manera irreverente ante el gobierno federal, ante las medidas del Consejo Nacional de Salud, con el objetivo de él protagonizar un escenario que no le corresponde. ¿Por qué? Bueno, porque ha sido evidente su falta de respeto hacia las condicionantes que se han implementado en el país, hacia las condicionantes del mismo semáforo que se presenta por el Consejo Nacional de Salud. Y esta medida obedece a que Alfaro tiene aspiraciones de otro tipo y quiere posicionarse. Ser presidente de México. Imagino que él quiere ser presidente de México, legítima su aspiración, sin embargo no debe de ser a costa de los jaliscienses. Y ha venido haciendo, desatando una serie de actividades que obviamente perjudican a todos nosotros como ciudadanos de Jalisco. ¿Usted no considera que tiene algún beneficio, aunque sea mínimo, la implementación del botón de emergencia para frenar los contagios de COVID-19? Mira, vamos siendo muy claros en esa parte, Carmen, porque sí, desde que yo emití mi opinión respecto al botón de emergencia, obviamente existen críticas de algunas personas que están muy cercanas a los que atienden el sector salud, diciendo que somos inconscientes con respecto a lo que a ellos les ocurre, pero sin embargo es evidente, tomando el punto aquí en Autlán. Aquí en Autlán, yo lo que pido es que se diversifiquen un poco las medidas de acuerdo a la cantidad de contagios que hay en activo en el municipio. Porque mucha gente dice, es que los casos siguen incrementando. Claro, se van a seguir incrementando. La pandemia no se ha controlado. Pero es muy distinto medir los casos activos a medir los casos acumulados. Que eso tendría que haber una diferenciación para que se puedan establecer medidas de distanciamiento social o estas medidas como la del botón de emergencia. Autlán no la meritaba. Si nos vamos a los últimos 3 días, y obviamente esa baja de los contagios no obedecen a la implementación porque los tiempos no te dan. Antier había 9 casos activos y 56 casos sospechosos. El día de ayer solamente 8 activos, 8 activos, y el día de ayer solamente 5 casos activos. O sea, Autlán no amerita cerrar todo esto porque no existen las condiciones potenciales de contagio. Y el impacto económico es altísimo. Es muy alto. Hay gente que se ha comunicado con nosotros en la cual dice, bueno, que este impacto, sobre todo el de los tianguistas, el de algunos trabajadores de los restauranteros, pues se ve mermado su ingreso y no existe el apoyo. Entonces hay que pensar bien en esas medidas. Hay que cuidar bien el distanciamiento social, hay que cuidar bien
el aseo personal, el lavado de manos, el uso de cubrebocas, para poder mitigar el impacto de la pandemia, pero sobre todo aligerar el económico. Y ante este panorama, regidor, que no es nada desconocido, la Unión de Bares de Autlán está bastante, pues, indignada porque son los más afectados con esta determinación del botón de emergencia. También los restauranteros, y son varios giros que se ven severamente afectados, tanto en los ingresos como empresarios o como comerciantes, pero también en la parte de los trabajadores, ¿no? Algunos van a tener que recortar todavía más personal o tener que descansar personal ciertos días y por ende los trabajadores verán mermado su ingreso. Ante este panorama, regidor, ¿qué se podría hacer desde lo local? Mira, yo he sido muy congruente siempre desde que inició la parte de la pandemia. He criticado yo las medidas tomadas por el Consejo Municipal de Salud, inclusive he señalado al funcionario encargado de Protección Civil, que yo insisto que asume un protagonismo que no debería en cuanto a la toma de decisiones en las medidas. Nosotros lo que hemos impulsado es que haya demasiado análisis en cuanto a las medidas que se tienen que implementar. Si a nivel mundial se está operando un semáforo de acuerdo a las condiciones que tiene cada país o que tiene cada estado según el país en el que se esté midiendo, ¿por qué Jalisco no realizar la misma condición? ¿Por qué operar las mismas estrategias de la zona metropolitana de Guadalajara con casi 7 millones de habitantes a un municipio como Autlán que tiene 63,000 y cuya tasa de casos activos es extremadamente baja para parar a todo el municipio? Siento que no existe el análisis adecuado y sobre todo que no se toman o no se escuchan las voces de quienes hemos pedido que se analice bien para mitigar todos los aspectos de la organización social que tiene que ver con salud, con economía, con movilidad inclusive. Pero es una situación bastante compleja, regidor, dado que el gobernador fundamenta o respalda sus decisiones por la vía legal, hace que toda decisión que tome pues venga acompañada de todo el aparato legal y que entonces obligue a los ayuntamientos a acatar las medidas. Y los ayuntamientos no pueden ir en contra de esta determinación, so pena de algún llamado de atención o de ser castigados por la vía política o económica. Mira, lamentablemente el gobernador ha actuado en esa forma, demasiado irreverente, sobre todo irrespetuoso con las investiduras, porque él mismo es un claro ejemplo de lo que es no hacer caso de las medidas. Te detallo en una calendarización. El gobierno federal se establece en una república, de este sentido, integrada por 32 entidades federativas, en las cuales Jalisco forma parte de ellas, integrándose en un pacto federal, ¿no?, en el cual todos contribuyen y convergen para que el desarrollo del país sea equitativo, sea justo. De ahí se desprende la ley de coordinación fiscal, el pacto fiscal y todo lo que se ha venido haciendo de nota principal en los últimos días. ¿Y qué es lo que nos muestra el gobernador? Una desobediencia total y una falta de respeto a los compromisos establecidos en esas leyes y en esos pactos. Entonces el ejemplo de esto es claro que él está desobedeciendo. Y no juzgo esta situación en tanto Jalisco realmente amerite ciertas condiciones, pero que se expongan. ¿Por qué no hacerlo los presidentes municipales exponiéndolo al gobernador? La misma actitud que él toma, pero nosotros con datos analizados y concretos que pueden beneficiar a nuestro propio municipio. Entonces no es complicado. Y qué pena que un gobernador tenga repercusiones en negativo hacia un presidente municipal o un ayuntamiento que le exponga sus propias medidas contextualizadas en pro de su propia ciudadanía. Sería lo más aberrante que podemos escuchar del gobernador Enrique Alfaro. Sí, porque además, y esto me hace pensar mucho en la postura del presidente municipal de Limón, de David Michel Camarena, que él pues se resiste a aplicar las medidas tal como las señala el gobierno del estado, porque dice, el Limón no está igual que la zona metropolitana. Entonces, ¿por qué voy a castigar a los limonenses con estas medidas si el Limón no necesita esto, no? Ninguno de los 125 municipios, Carmen, bueno, hay que hacer la resta obviamente de los municipios que forman parte de la zona metropolitana de Guadalajara, son 10 municipios, ninguno de los 115 municipios tiene las mismas condiciones que la zona metropolitana de Guadalajara. Es absolutamente incongruente exigir a todos los 115 municipios que hagan lo mismo que se establece en la zona metropolitana de Guadalajara. No debe de hacer. Y el presidente municipal, David Michel, hace lo correcto porque tiene un análisis claro y expedito de lo que está sucediendo en su municipio y Autlán vive las mismas condiciones.
Si ya se tienen identificadas a las personas que están contagiadas o que son activos en el caso de la pandemia, pues lo correcto es aislarlas y sobre todo sujetar o someter al mismo aislamiento a las personas que estuvieron cerca, y es la forma de controlar la pandemia. Pero no cerrando todo lo demás, porque el perjuicio sería exponencial para todos los autlenses. Entonces, esas medidas hay que tomarlas, hay que tener valor. Yo siempre he dicho, Carmen, que la ética política no te exige hacer lo fácil o lo difícil, sino hacer lo correcto. Y hacer lo correcto se establecen con medidas de estudio, de análisis y sobre todo con un amplio valor para ejecutar lo que tú estás pensando es lo correcto o lo difícil, en este caso lo correcto para los pobladores del municipio de Autlán. Sí, estas decisiones que han tomado en el ayuntamiento de Autlán y que como gobierno municipal están implementando en la cabecera y en las agencias y delegaciones, regidor, tendrán un impacto. De hecho, ya tienen un impacto en la población. ¿Usted cómo percibe este impacto de la implementación del botón de emergencia en el ámbito político? Mira, en el ámbito político hay gente que no se atreve a abrir la boca en este caso. Yo lo he hecho sin ningún tapujo, sin ningún miedo, porque considero que es equivocado, y lo vuelvo a decir frente a las cámaras, es equivocada la implementación del botón de emergencia aquí en el municipio de Autlán. Yo creo que políticamente nosotros, insisto, tenemos que hacer lo correcto, más allá de hacer lo difícil o lo fácil, pero sí existe mucha molestia de la gente. A mí me han cuestionado, oye, pregúntale a los familiares de las enfermeras. No, claro, les podemos preguntar y ellos nos van a decir que efectivamente están de acuerdo. Pero yo les digo ahora pregúntale al tianguista, pregúntale al dueño del restaurante, pregúntale al dueño del bar, pregúntale a los meseros, pregúntale a los comerciantes a ver si están de acuerdo con ello. O sea, cuando las cosas rayan en el límite de la moral, Carmen, pues obviamente no podemos sujetarnos a esto. Tenemos que fijarnos bien en operar la acción política con base en lo correcto y a lo adecuado para los pobladores. ¿Por qué? Bueno, porque definitivamente nosotros vivimos en un ejercicio de gobierno y en una cuestión de organización social que no solamente incluye un solo ámbito, es integral. Repito, salud, economía, trabajo, una serie de cosas que se tienen que cuidar. ¿Y el impacto económico lo podríamos medir, regidor? Mira, yo creo que el impacto económico es muy medible de forma concreta en las áreas de trabajo más afectadas. Es lógico, yo conozco a muchas personas que han tenido que endeudarse para poder subsistir en el encierro posterior que vimos. Hay que esperar qué consecuencias va a tener estos 14 días, pero sin embargo es evidente. Ya hay personas que dejaron de trabajar sábado y domingo, hay personas que están dejando de trabajar en las noches que se dedicaban a esto, y pues el impacto económico se va a notar, y claro que es posible medirlo. Sí, eso es lógico. Regidor, y ante esta situación todavía nos faltan varios días para que termine la implementación del botón de emergencia, apenas estamos en miércoles y faltan algunos días. En este sentido, ustedes desde la fracción de Morena, desde el gobierno municipal, desde el ayuntamiento, ¿piensan en diseñar alguna propuesta, en hacer algo que realmente beneficie a la comunidad que en este momento está afectada? Porque recursos económicos es muy difícil acceder a la bolsa de los proyectos y de los programas que está ofreciendo el gobierno del estado. Pareciera que es mucho dinero, pareciera que sí están bajando los recursos, que cualquier comerciante puede acceder a estos programas, pero la verdad es que no. No. Cuando tú intentas acceder a un programa, te das cuenta que la burocracia es enorme. Sí, claro. Y te frustras. Muchos comerciantes, he platicado con ellos y dicen, ¿para qué hago trámite? ¿Voy a tardar tantos días? ¿Voy a tardar en copias, en escaneo, en ir al ciber, en hacer el trámite? Y al final no me van a dar nada. Entonces, si no están recibiendo apoyo del gobierno federal, si no reciben apoyo del gobierno del estado, ¿qué podría hacer el municipio por los comerciantes? Mira, yo creo que la síntesis, Carmen, de todo esto es que el municipio debe de ser muy cuidadoso, porque tampoco recursos económicos tiene para subsidiar las necesidades de toda la población. Es imposible, y menos a estas alturas del año, cuando estamos a punto de cerrar el año fiscal. Lo que el municipio tiene que hacer es pensar bien en las medidas de sumarse al botón de emergencia. Eso es algo absolutamente importante en lo cual se tiene que pensar, y sobre todo, de alguna forma promover la reactivación económica, insisto, no porque yo dude de la enfermedad o porque dude de la potencialidad del contagio, no, pero se debe reactivar la economía, dejar que las personas trabajen siempre y cuando se esté en constante vigilancia y sobre todo en constante concientización hacia la ciudadanía de que esta pandemia es real,
pero se puede mitigar utilizando las medidas sanitarias adecuadas, pero no cerrar de tajo toda la actividad económica porque es imposible que esto salga. Ha querido el gobernador del estado engañar a la población, inclusive duplicando o compartiendo muchas notas donde dicen ahora en Inglaterra están en confinamiento, en España llegan a confinamiento. Ningún país del mundo, Carmen, resiste el confinamiento porque las actividades productivas deben de seguir. Somos una inmensa cantidad de seres humanos que necesitamos que un sector de la población o varios sectores de la población sigan produciendo y sigan trabajando, porque si no llegaríamos a un colapso total. Entonces es un engaño que traten de ejemplificar con temas de otros países para poder convencer a los jaliscienses de lo que está haciendo este gobernador protagónico y sobre todo irreverente e ilógico, implementarlo aquí en Jalisco. Esto no puede suceder y cada municipio lo que puede hacer sí es esto: analizar las medidas y aquí tomar una decisión en base a nuestra realidad, no a una realidad que él se imagina en el centro del estado y que quiere implementar en los 125 municipios que lo conforman. Y desde el escritorio. Sobre todo desde el escritorio y detrás de una cámara donde constantemente abona a la cuestión de la distorsión de la comunicación que él mismo ejecuta, obviamente con fines protagónicos para su servicio. Su postura sin duda genera bastante crítica de algunos sectores, regidor, porque pues no es fácil salir a cámara y decirle a la población lo que usted piensa y sobre todo que no está de acuerdo con la forma en la que se está implementando el botón de emergencia. ¿Usted qué le dice a esas personas que no comulgan con su forma de pensamiento? No, mire, yo respeto mucho la postura de cada persona, Carmen. Yo insisto, se han comunicado conmigo inclusive personas a raíz de mis participaciones o de mis opiniones, y yo siempre he sido muy certero y muy congruente, trato de ser muy congruente entre lo que hago y lo que pienso. La situación es muy clara. Si a mí me ponen a únicamente imaginar que debemos de actuar en función de la cuestión de la salud, yo insisto en que estamos completamente equivocados, porque Autlán no amerita la implementación del botón de emergencia. Y segundo, porque queramos o no queramos, los humanos vivimos en un tipo de organización que te exige actuar de una forma holística, es decir, integral, amplia, donde se contemplen todos los quehaceres de las sociedades. Insisto, ahorita ponderar la salud, lógico está, pero jamás dejar de lado el aspecto laboral, el aspecto de la movilidad, el aspecto de las relaciones sociales que son fundamentales para mitigar casi ya 9 meses de una pandemia y de una serie de noticias que nos saturan y nos echan a andar la imaginación de una manera estresante y en perjuicio de la sociedad. Yo es lo que pienso, amigos autlenses, y obviamente voy a luchar porque esto se analice de manera correcta. ¿Lo llevará al pleno, regidor? De hecho, lo presentamos en una mesa de trabajo, se establecieron condiciones del análisis que cada uno tiene, incluyendo también lo de el Día de Muertos, que fue un fatal para los floristas, para todos los artesanos que se dedican a construir o a fabricar las coronas, que se estableció y dijimos hay que analizar el contexto real que nosotros vivimos, implementar la apertura con las medidas de sanidad y obviamente extenderlo más allá de un solo día, tratar de hacer un programa general. Lastimosamente, Carmen, la falta de valor de algunos compañeros para emitir un voto, tomando en consideración no lo fácil o lo difícil, sino lo correcto, no nos ayuda en este sentido en el pleno del ayuntamiento. ¿Cree que los votos a favor, en contra o las abstenciones que se emiten en el pleno del ayuntamiento, en las sesiones de ayuntamiento, ya tienen un fondo político en este momento porque el proceso electoral comenzó el 15 de octubre? Mira, yo creo que en Autlán y en muchos lugares las actitudes o las decisiones de algunos de los que estamos en la función pública adolecemos a veces de una visión política que nos pueda redituar en el futuro proceso electoral. Yo creo que más bien obedece a la falta de una preparación, a la falta de un análisis profundo que nos ayude a tomar una ruta adecuada en el proceso que nos obliga a la función pública y la administración pública municipal. Yo a eso se lo atribuyo, insisto, hay que seguir pugnando para que los compañeros analicen bien el tema, pero que más allá de lo político pensemos en la población, que eso es lo más importante. Insisto, para mí el botón de emergencia no tiene por qué aplicarse en el municipio de Autlán. ¿Y de sus compañeros? Bueno, la regidora Jedid y yo estamos de acuerdo en esta parte, lo hemos platicado abundantemente. He platicado con algunos de los compañeros en los cuales coincidimos en la implementación
de medidas distintas a las del botón de emergencia, pero bueno, cada quien es libre de expresar su opinión y sobre todo de manifestarla en un voto en el pleno del ayuntamiento. Que yo espero que si tenemos todavía una reunión extraordinaria u ordinaria del pleno, ahí se puede exponer y que tomemos una decisión diferente. Claro, porque también la población lo que señala, critica y recrimina mucho a los funcionarios que levantan la mano en la sesión de ayuntamiento y que su decisión pues les impacta fortísimamente a esta comunidad de comerciantes y de diversos sectores, es pues que es muy fácil tomar una decisión desde la comodidad de un sueldo seguro cada quincena, ¿no? Sí, mira, eso es la principal bandera que nosotros como funcionarios públicos debemos de tener para concientizarnos. A nosotros cada quincena nos queda nuestro salario. Pase lo que pase. Pase lo que pase. Entonces para mí es muy fácil decir, sí, que se detenga todo. Porque tengo dinero. Porque tengo dinero para salir adelante, pero jamás tenemos en la conciencia qué es lo que está ocurriendo con los demás. Y eso, llegando un poquito a la cuestión de la teoría, se llama alienación, Carmen. Una alienación es cuando tú te importa poco lo que ocurre a los demás y solamente piensas en ti. Y es ahí donde cabe la pregunta, entonces, ¿qué tipo de funcionario público eres? ¿Qué tipo de servidor público eres que está representando a un pueblo, pero estás anteponiendo tu interés personal por encima de lo que estás representando tú en la sociedad en general? Y yo creo que en los próximos comicios electorales es lo que la gente debe de saber bien y de ejecutar bien el pensamiento. No basta decir con que yo voy a trabajar por ti, yo voy a hacer este tipo de actividades, cuando en realidad manifiestas desde un principio qué es lo que a ti te interesa, y lo que te interesa es estar bien tú primero y después todos los demás. La función pública y el servicio público, Carmen, obedece a un sacrificio que va más allá de tu persona. Hay que pensar en la generalidad y creo que la gente debe estar consciente de ello. Regidor, le agradezco mucho su tiempo. Al contrario. Le agradezco su opinión, nada sencilla de expresar, porque sin duda generará bastantes reacciones el hecho de que pues usted diga qué es lo que opina y cómo es que esto impacta en las decisiones municipales, ¿no? Bueno, yo espero que la gente entienda mi posición. Yo lo que estoy hablando, Carmen, lo hago bajo un análisis claro de lo que está ocurriendo en el contexto municipal y sobre todo evitando las consecuencias catastróficas que va a traer a la ciudadanía. Y sobre todo no le temo a expresar lo que yo pienso porque estoy seguro que bajo un argumento claro como yo lo tengo, podemos detonar un cambio en las medidas que están implementando aquí en el municipio. Y obviamente con todo el respeto para las personas del sector salud que se están esforzando, obviamente que están cansados con atender esta pandemia, sin embargo, pues son los roles sociales que nos tocó establecer. ¿Sí? Yo soy maestro, me dedico al magisterio y hago mis funciones con ellos. Ellos son médicos, tienen que ejercer su función, como lo puede hacer cualquier persona. Que tampoco a los maestros les ha sido fácil, ¿verdad? Ha sido muy, muy complicado, que es un tema que después se puede abonar, estoy seguro, pero ha sido muy complicado actuar en estas condiciones. Sin embargo, hay que salir adelante porque es la realidad que nos toca vivir, afrontarla, pero sobre todo, Carmen, caminando con nuestros propios pies, no fijándome qué es lo que hacen en otros lugares para venir a implementarlo aquí, cuando es absolutamente distinto de lo que ocurre en nuestra realidad. Claro, nos comparan con Europa, ¿no? Como si tuviéramos la economía y las condiciones y las circunstancias de los europeos. Así es. Pero bueno, regidor, le reitero el agradecimiento y le deseo que tenga usted un excelente día. Un saludo, Carmen, y un saludo a todo el equipo. Él es Juan Luis Garay Puente, regidor de la fracción de Morena en el Ayuntamiento de Autlán. Nosotros avanzamos con más información.